La mala circulación triplica el riesgo de caídas después de los 60 años. Sin embargo, hay algo que nadie le está diciendo. Ciertas cirugías comercializadas como seguras pueden dañar de forma permanente la capacidad del organismo para regenerarse. No de manera temporal, sino permanente. Y el sistema médico no lo advertirá hasta que sea demasiado tarde. Estoy a punto de revelar 5 procedimientos que los médicos recomiendan a diario a pacientes mayores. Procedimientos cubiertos por el seguro sin cuestionamiento alguno. Procedimientos que parecen menores, rutinarios, incluso beneficiosos para la calidad de vida. Sin embargo, tras 15 años observando lo que ocurre 6 meses, 1 año y 2 años después de estas intervenciones, puedo afirmar con absoluta certeza que los riesgos superan con creces los beneficios para cualquier persona mayor de 60 años. Le pido que permanezca hasta el final, porque la primera cirugía en esta lista es tan frecuente que más de 600.000 estadounidenses mayores de 60 años se someten a ella cada año. Y aún así, un estudio de 2023 encontró que el 47% de los pacientes experimentó complicaciones que jamás fueron mencionadas durante la consulta preoperatoria. Complicaciones que les arrebataron su independencia. Soy el Dr. Michael Carter, médico especializado en salud geriátrica con más de 15 años de experiencia clínica dedicada a esta área. He orientado a miles de hombres y mujeres mayores de 60 años en las decisiones de salud más críticas de sus vidas. Lo que estoy a punto de compartir va en contra de todo lo que la industria quirúrgica quiere que usted crea. Existe una enorme presión financiera para mantener los quirófanos ocupados. Sin embargo, lo he presenciado con mis propios ojos, paciente tras paciente, y me niego a seguir guardando silencio. Antes de continuar, le pregunto, ¿usted o algún ser querido ha recibido la indicación de someterse a una cirugía? Si tiene más de 60 años y un médico le ha recomendado algún procedimiento en el último año, escriba cirugía en los comentarios. Veamos cuántos de nosotros enfrentamos esta decisión en este momento. Esto es lo que ocurre dentro de su cuerpo en este momento. Después de los 60 años, el organismo produce un 40% menos de colágeno, la proteína que facilita el cierre de heridas y la reparación de tejidos. El sistema inmunológico se vuelve un 35% menos eficiente en la lucha contra infecciones. La circulación se ralentiza, lo que significa que el oxígeno y los nutrientes llegan a los sitios quirúrgicos con mucha mayor lentitud. Los vasos sanguíneos se tornan más frágiles y la densidad ósea disminuye hasta un 1% por año a partir de los 50. Esto no se trata únicamente de una cicatrización más lenta. Cuando se combinan la exposición a la anestesia, el trauma quirúrgico, el riesgo de infección y la capacidad de recuperación reducida, se genera una tormenta perfecta, una cascada de complicaciones que el cirujano nunca menciona en esa consulta de 5 minutos. Y lo que más me preocupa es lo siguiente. La comunidad médica mide el éxito quirúrgico según si el paciente sobrevive el procedimiento y el periodo de recuperación inmediata. No realiza seguimiento de lo que ocurre con la independencia del paciente 6 meses después. No mide si el paciente puede seguir subiendo escaleras, conducir hasta el supermercado o vivir sin dolor crónico. Si esta información le parece valiosa, presione el botón de me gusta ahora mismo. A continuación, le presentaré las 5 cirugías que, bajo ninguna circunstancia, permitiría que un familiar mío se sometiera después de los 60 años. Las ordenaremos de mayor a menor preocupación. La 5ª cirugía, artroscopia de rodilla para osteoartritis. Este es el procedimiento en el que el cirujano introduce una pequeña cámara e instrumentos dentro de la articulación de la rodilla para eliminar el cartílago dañado y alisar las superficies rugosas. Parece mínimamente invasivo y lógico. La rodilla duele, el cartílago está deteriorado, entonces se eliminan las partes dañadas, ¿verdad? Incorrecto. He aquí por qué no funciona. La osteoartritis no está causada por fragmentos de cartílago que flotan libremente dentro de la articulación. Es el resultado de la degradación progresiva de la articulación en su conjunto. Un estudio de 2017, publicado en el New England Journal of Medicine, hizo seguimiento a 351 pacientes mayores de 45 años que se habían sometido a artroscopia de rodilla por osteoartritis. Los resultados fueron sorprendentes. 2 años después, los pacientes operados reportaron exactamente los mismos niveles de dolor que aquellos que únicamente recibieron fisioterapia. Exactamente los mismos. Pero esto es lo que más me preocupa. La cirugía genera un trauma adicional en una articulación ya comprometida. Expone al paciente a los riesgos de la anestesia.
genera tejido cicatricial, y en el 22% de los casos, los pacientes informaron que su rodilla se encontraba en peores condiciones después de la cirugía que antes. La alternativa, una combinación de fisioterapia dirigida, nutrición antiinflamatoria y suplementos específicos como glucosamina y condroitina, ha demostrado reducir el dolor de rodilla hasta en un 38% en un periodo de 3 meses, sin incisiones, sin anestesia, sin complicaciones quirúrgicas. Existe un aspecto que la mayoría de las personas pasa por alto. Después de los 60 años, el organismo tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse y compensar, pero necesita el apoyo adecuado. La cirugía interrumpe ese proceso, obliga al cuerpo a entrar en un modo de reparación de emergencia cuando debería estar en un modo de fortalecimiento gradual. Sin embargo, esto no es todo. Pasemos a algo aún más preocupante. La cuarta cirugía, fusión espinal para el dolor lumbar crónico. Se trata de un procedimiento mayor en el que los cirujanos unen de forma permanente 2 o más vértebras de la columna mediante varillas metálicas, tornillos e injertos óseos. La promesa es simple: eliminar el movimiento entre las vértebras dolorosas para eliminar el dolor. Recuerdo a Bárbara, una maestra jubilada de 68 años de Atlanta. Acudió a mi consulta 6 meses después de someterse a una fusión espinal, con lágrimas en los ojos. Antes de la cirugía, tenía un dolor lumbar crónico que limitaba su actividad en el jardín y hacía incómodos los viajes largos en automóvil. Después de la cirugía, no podía agacharse para atarse los zapatos, no podía girar el torso para mirar hacia atrás mientras conducía, y tuvo que vender su casa de 2 pisos porque subir las escaleras se había vuelto insoportable. Su cirujano le había asegurado que estaría como nueva en 3 meses. Lo que no le dijo fue que la fusión de vértebras transfiere tensión a las articulaciones adyacentes, tanto las superiores como las inferiores. Una investigación publicada en el Journal of the American Medical Association encontró que en un plazo de 5 años tras la fusión espinal, el 38% de los pacientes desarrolla problemas en las vértebras adyacentes, problemas que con frecuencia requieren cirugías adicionales. Y aquí viene el dato más revelador. Un estudio de 2019 comparó a pacientes mayores de 60 años con dolor lumbar crónico. La mitad recibió fusión espinal. La otra mitad recibió fisioterapia intensiva, fortalecimiento del núcleo muscular y técnicas de manejo del dolor. Después de 2 años, ambos grupos reportaron niveles de dolor similares, pero el grupo de fisioterapia mantuvo una movilidad considerablemente superior, no experimentó complicaciones quirúrgicas y ahorró un promedio de $87.000 en costos médicos. Para Bárbara, esto no fue un milagro, fue una catástrofe prevenible. Tras meses de rehabilitación dirigida, protocolos antiinflamatorios y suplementos para el apoyo nervioso, recuperó aproximadamente el 60% de su movilidad preoperatoria, pero nunca volverá a ser la misma. La fusión es permanente. Pequeños cambios, grandes consecuencias, y usted puede evitar exactamente el mismo error. Ahora permítame decirle algo importante. Si hasta ahora ha encontrado esta información útil, presione me gusta y suscríbase para no perderse los consejos prácticos que compartimos cada semana. Porque lo que estoy a punto de revelar a continuación es algo que su cirujano probablemente nunca le mencionará. La tercera cirugía, y esta me indigna profundamente. Extirpación de la vesícula biliar por cálculos sin síntomas, la colecistectomía. Ese es el término médico para la extirpación de la vesícula biliar. Es una de las cirugías más frecuentes en Estados Unidos, con más de 600.000 procedimientos realizados cada año. El problema radica en que a muchos pacientes mayores se les dice que necesitan extirparse la vesícula simplemente porque una ecografía o tomografía computarizada detectó cálculos biliares, incluso cuando estos no están causando ningún síntoma. Permítame ser absolutamente claro. La vesícula biliar cumple una función. Almacena y concentra la bilis, que ayuda a digerir las grasas y a absorber las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Al extirparla, el organismo pierde ese sistema de entrega concentrado. Según investigaciones publicadas en Frontiers in Aging, hasta el 40% de las personas mayores de 60 años desarrolla cálculos biliares en algún momento. Sin embargo, lo fundamental es lo siguiente. La mayoría de esos cálculos nunca causan problemas. Permanecen allí silenciosamente durante décadas. El término médico es cálculos biliares asintomáticos.
Los estudios han demostrado que solo alrededor del 20% de las personas con cálculos asintomáticos llega a desarrollar síntomas. Esto significa que, si se extirpa la vesícula por precaución, existe un 80% de probabilidades de que se esté eliminando un órgano funcional sin ninguna razón médica justificada. ¿Y qué ocurre después de la extirpación? Una investigación de 2021 encontró que el 47% de los pacientes que se sometieron a colecistectomía experimentaron problemas digestivos crónicos, diarrea provocada por comidas grasas, distensión abdominal y dificultad para absorber nutrientes. Estas no son molestias menores. En personas mayores, la malabsorción de nutrientes puede acelerar la pérdida de masa muscular, el deterioro de la densidad ósea y el deterioro cognitivo. Esto es lo que les digo a mis pacientes. Si usted tiene cálculos biliares pero no presenta síntomas, sin dolor ni inflamación, la respuesta no es la cirugía. La respuesta es una modificación dietética para prevenir que esos cálculos crezcan o generen complicaciones. Aumente el consumo de fibra, reduzca las grasas saturadas, manténgase bien hidratado e incorpore hierbas que apoyen la función biliar, como la raíz de diente de león y el cardo mariano. Existe un aspecto que la mayoría de las personas pasa por alto. Después de los 60 años, preservar cada órgano funcional debe ser la prioridad. El cuerpo humano es un sistema finamente calibrado. Eliminar una parte genera desequilibrio en otras. Ahora quiero escucharle. ¿Le han indicado que necesita cirugía para un problema que ni siquiera le está causando síntomas? Comparta su experiencia en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Pero hay algo peor aún. Pasemos a la segunda cirugía. La segunda cirugía. Derivación coronaria para angina estable, conocida como bypass coronario. Se trata de una cirugía a corazón abierto. Le abren el pecho, detienen el corazón, lo conectan a una máquina que bombea su sangre e injerta vasos sanguíneos tomados de otras partes del cuerpo para desviar el flujo alrededor de las arterias coronarias obstruidas. Es un procedimiento mayor, traumático, y para muchos pacientes mayores con angina estable, es decir, dolor torácico predecible y controlado con medicación, es completamente innecesario. Permítame contarle sobre James, un ingeniero jubilado de 74 años de Phoenix. Llevaba 2 años manejando un leve malestar torácico con medicación. Su cardiólogo le dijo que necesitaba un bypass antes de que ocurriera algo grave. James estaba aterrorizado y programó la cirugía. 3 días antes de la fecha prevista, acudió a mí en busca de una segunda opinión. Revisé su historial. Su angina era estable. Su fracción de eyección, que mide la eficiencia del bombeo cardíaco, era del 52%, dentro del rango normal de 50 a 70%. Era una persona activa que caminaba 2 millas cada mañana. Le aconsejé cancelar la cirugía y le propuse un programa integral en su lugar. Manejo intensivo del colesterol con suplementación dirigida. Nutrición antiinflamatoria con énfasis en ácidos grasos omega 3 y antioxidantes. Reducción del estrés mediante meditación y rehabilitación con ejercicio controlado. 6 meses después, James regresó. Sus episodios de angina habían disminuido en un 60%. Su perfil lipídico había mejorado notablemente. Su energía era mejor que en los últimos 5 años. Me dijo: «Doctor, casi permití que me abrieran el pecho. No puedo creer lo cerca que estuve de cometer el mayor error de mi vida». Esto no fue suerte, fue medicina basada en evidencia. Un estudio pionero, denominado Courage Trial, publicado en el New England Journal of Medicine, hizo seguimiento a más de 2.000 pacientes con enfermedad coronaria estable. La mitad recibió bypass o implante de stent. La otra mitad recibió terapia médica óptima. Después de 5 años, no hubo diferencia alguna en las tasas de mortalidad ni de infarto entre ambos grupos. Ninguna. Permítame repetirlo. En la angina estable, los procedimientos invasivos no ofrecieron ningún beneficio de supervivencia en comparación con la medicación y la modificación del estilo de vida. Pero lo que más me preocupa del bypass coronario en pacientes mayores es la brutalidad de la recuperación. Los estudios muestran que hasta el 50% de los pacientes mayores de 70 años experimenta un deterioro cognitivo significativo después de una cirugía a corazón abierto, probablemente relacionado con el tiempo pasado conectado a la máquina de circulación extracorpórea. Algunos se recuperan, muchos no lo hacen completamente. Usted no está deteriorado. Lo que está deteriorado es su plan de tratamiento. Antes de continuar con la cirugía más peligrosa de esta lista,
quiero hacerle una solicitud rápida. Si lo que ha escuchado hasta ahora le parece valioso, le pido dos cosas simples. Primero, suscríbase a este canal. Mi misión es brindar información de salud clara y directa para que usted pueda tomar las mejores decisiones. Segundo, y quizás más importante, comparta este video. Piense en sus padres, sus abuelos, sus amigos. Un simple clic puede iniciar una conversación que podría salvar una vida. Ahora llegamos al punto más crítico, la primera cirugía. Reemplazo total de cadera por dolor artrítico moderado. Esta es la más importante. Cada año, más de 450,000 estadounidenses se someten a una cirugía de reemplazo de cadera, y la mayoría tiene más de 60 años. Se comercializa como una cura milagrosa para el dolor de cadera. Los testimonios antes y después son convincentes, y para algunas personas, en circunstancias muy específicas, efectivamente mejora la calidad de vida. Pero esto es lo que no le dicen durante esa consulta tan bien presentada. Un reemplazo total de cadera es exactamente lo que su nombre indica: serruchar la cabeza femoral, fresar el acetábulo, introducir a golpes un vástago metálico en el hueso del fémur, fijar una cabeza metálica o cerámica y revestir el acetábulo con plástico o cerámica. A partir de ese momento, usted tiene una articulación completamente artificial, y esa articulación artificial tiene una vida útil. Las investigaciones indican que los reemplazos modernos de cadera duran un promedio de 15 a 20 años. Para alguien que se opera a los 65 años, eso implica una cirugía de revisión a los 80 u 85. La cirugía de revisión, en la que se retira el implante original y se instala uno nuevo, es considerablemente más compleja, mucho más riesgosa y tiene tasas de éxito significativamente menores que la cirugía original. Según un estudio de 2022 publicado en el Journal of Applied Physiology, la cirugía de revisión de cadera en pacientes mayores de 80 años tiene una tasa de complicaciones del 28%, incluyendo infecciones, luxaciones, fracturas, trombosis venosa profunda y muerte. El 28%. Y esto es lo que verdaderamente me preocupa. La gran mayoría de los pacientes mayores que se someten al reemplazo de cadera presentan dolor artrítico moderado, no una discapacidad severa. Siguen caminando, siguen funcionando, tienen molestias, sí, rango de movimiento limitado, sí, pero no han agotado los tratamientos conservadores. Recuerda a Patricia, una enfermera jubilada de 69 años de Seattle. Le encantaba el senderismo. La artritis de cadera estaba dificultando sus rutas favoritas. Su cirujano ortopédico le mostró las radiografías y le dijo: necesita una cadera nueva. Cuanto antes, mejor. Ella acudió a mí, indecisa. Le hice una sola pregunta: ¿puede seguir haciendo las cosas que más le importan, aunque sean más difíciles que antes? Reflexionó un momento y respondió: duele, pero sí. Le aconsejé que esperara. Diseñé para ella un programa integral: glucosamina y condroitina diarias para el soporte del cartílago, curcumina para la reducción de la inflamación, ejercicios específicos de fortalecimiento de la cadera para estabilizar la articulación, actividades de bajo impacto como natación y ciclismo en lugar del senderismo de alto impacto, y acupuntura semanal para el manejo del dolor. 3 meses después, regresó con lágrimas en los ojos. Me dijo: doctor, he vuelto a los senderos. No es perfecto, camino más despacio, pero estoy allí. Casi cambié mi cadera real por una de metal. Gracias por darme otra opción. Esto no fue un milagro, fue su organismo respondiendo al apoyo adecuado. Y usted puede experimentar exactamente lo mismo. La ciencia respalda todo esto. Un estudio publicado en la revista Nutrients encontró que una combinación de glucosamina, condroitina y colágeno redujo el dolor de cadera en un promedio del 43% en 12 semanas en pacientes con osteoartritis moderada. El 43%. Otro estudio publicado en el Journal of Clinical Nutrition encontró que los pacientes mayores que realizaban ejercicio de bajo impacto diariamente y tomaban suplementos de omega 3 experimentaban una reducción del dolor equivalente a la de los antiinflamatorios no esteroideos, pero sin los riesgos de sangrado gastrointestinal. Lo que me genera profunda indignación es lo siguiente: la mayoría de los cirujanos ortopédicos no presenta estas opciones. Han sido formados para operar y sus ingresos dependen del volumen quirúrgico. No afirmo que sean malintencionados,
pero el sistema incentiva la cirugía por encima del manejo conservador. Y hay algo de lo que nadie habla. El reemplazo de cadera modifica su forma de moverse de manera permanente. La articulación artificial no tiene el mismo rango de movimiento que la articulación natural. No puede cruzar las piernas, no puede ponerse en cuclillas completamente, no puede girar de forma agresiva. Vivirá con restricciones permanentes por el resto de su vida. Esto no es simplemente el proceso de envejecimiento, es aceptar una intervención irreversible cuando las opciones reversibles no han sido plenamente exploradas. Ahora permítame explicarle exactamente cómo implementar esta información. Si le han indicado alguna de estas cirugías, este es mi plan de acción. Punto de partida. Obtenga una segunda opinión. Siempre. No de otro cirujano del mismo centro, sino de un médico independiente que no se beneficie financieramente de su decisión. Idealmente, alguien formado tanto en medicina convencional como en medicina integrativa. Haga estas preguntas específicas. ¿Qué ocurre si no hago nada durante 6 meses? ¿Qué tratamientos conservadores no he probado aún? ¿Cuáles son los riesgos específicos de esta cirugía para alguien de mi edad? ¿Qué porcentaje de sus pacientes experimenta complicaciones? ¿Esta cirugía mejorará mi esperanza de vida o únicamente mis síntomas? Rutina diaria para la salud articular y el manejo del dolor. Por la mañana, 1.500 miligramos de sulfato de glucosamina, 1.200 miligramos de condroitina y 500 miligramos de curcumina con pimienta negra para facilitar su absorción. Por la tarde, 20 minutos de movimiento de bajo impacto, natación, ciclismo, tai chi o yoga suave. Por la noche, 2.000 miligramos de ácidos grasos omega 3 y 10 gramos de péptidos de colágeno disueltos en agua o té. ¿Qué evitar? No cometa estos errores críticos. Primero, no tome decisiones apresuradas hacia la cirugía, porque un médico utiliza tácticas de miedo. Si le dice que necesita esto ahora o quedará en silla de ruedas, busque otra opinión. Segundo, no asuma que el dolor equivale automáticamente a una indicación quirúrgica. El dolor es el sistema de comunicación del organismo, no una señal automática de que se necesita cirugía. Tercero, no omita los tratamientos conservadores. La cirugía siempre debe ser el último recurso, nunca la primera opción. Cronograma de resultados con el manejo conservador. En los primeros 3 días, notará menos rigidez matutina si toma los suplementos antiinflamatorios de manera consistente. En la primera semana, observará una mejora en la calidad del sueño a medida que el dolor disminuye. En las primeras 2 semanas, podrá medir mejoras en el rango de movimiento con el ejercicio diario. En el primer mes, su médico quedará sorprendido de su progreso durante las consultas de seguimiento. Un recordatorio sobre la constancia. Esto es un hábito diario. Al igual que cepillarse los dientes, el organismo necesita apoyo continuo. No puede tomar suplementos de manera esporádica y esperar resultados. No puede hacer ejercicio una vez a la semana y esperar recuperar la fuerza. La constancia lo es todo. El poder de cambiar está en sus manos. La edad no le impide fortalecerse, simplemente le recuerda que debe ser estratégico. Si cree que el tratamiento conservador merece una oportunidad real antes de la cirugía, escriba sí en los comentarios. Si cree que la cirugía es siempre la respuesta, escriba no. Su respuesta ayuda a otros espectadores a saber que no están solos cuestionando el sistema. Hemos repasado 5 cirugías que parecen seguras, pero que conllevan riesgos ocultos para cualquier persona mayor de 60 años. La artroscopia de rodilla para osteoartritis, que no reduce el dolor a largo plazo. La fusión espinal, que cambia un problema por múltiples problemas nuevos. La extirpación de la vesícula biliar por cálculos asintomáticos, que pueden no causar nunca ningún problema. El bypass coronario para angina estable, que la medicación maneja con igual eficacia. Y el reemplazo de cadera para artritis moderada, que el tratamiento conservador puede mejorar de manera significativa. Cada uno de estos procedimientos ha sido comercializado como rutinario, seguro y beneficioso para la calidad de vida. Sin embargo, cuando se analizan los datos a largo plazo, cuando se hace seguimiento de lo que ocurre con la independencia y la calidad de vida 6 meses, 1 año y 5 años después,
emerge una imagen muy diferente. Mi mensaje principal no es generar pánico, ni rechazar toda intervención quirúrgica, es empoderar. Ahora usted dispone de información que la mayoría de las personas nunca recibe. Conoce las preguntas que debe hacer. Conoce las alternativas que debe explorar. Sabe que el dolor no implica automáticamente una indicación quirúrgica. Mi reto para usted es el siguiente. Comprométase a dar al tratamiento conservador un periodo de prueba genuino de 90 días antes de aceptar cualquier cirugía electiva. Solo 90 días. Registre sus niveles de dolor diariamente. Observe los cambios. Documente su progreso. La capacidad de recuperación de su organismo le sorprenderá y su independencia se lo agradecerá. Pienso en Patricia de regreso en sus senderos, en James que sigue caminando cada mañana con el pecho intacto, en Bárbara, quien aprendió demasiado tarde que algunas decisiones no tienen marcha atrás. Usted tiene el poder de elegir de manera diferente. Si este video le ha resultado útil, no lo guarde para sí mismo. Presione me gusta, suscríbase para recibir más soluciones de salud reales diseñadas para adultos mayores de 60 años y compártalo con algún amigo o familiar que esté considerando una decisión quirúrgica. Podría cambiarle la vida. Y ahora quiero escucharle. ¿Cuál de las cirugías de esta lista le sorprendió más? ¿O se ha sometido usted mismo a alguno de estos procedimientos? Comparta su respuesta en los comentarios. Genuinamente quiero conocer su historia. Porque recuerde, el envejecimiento no elimina la capacidad del organismo para recuperarse. Simplemente le recuerda que debe cuidarlo de la manera correcta. Y a veces, la intervención más poderosa es precisamente la decisión de no intervenir.